Buenos días. Vamos a continuar con lo que estuvimos trabajando la clase pasada y se revisó que la ecología, al final de cuentas, es una ciencia que se deriva de la biología y que esta ciencia tiene como significado el estudio del lugar en el que vivimos y que además estudia también las relaciones que hay entre todos los seres que nos encontramos en este planeta. Cómo nos relacionamos con los seres vivos también, pero de igual forma cómo nos relacionamos con aquello que no tiene vida, que también afecta lo que nosotros vamos a realizar. Entonces, ustedes hicieron una actividad sobre el impacto ambiental. ¿Recuerdan ustedes esa tarea? Sí. ¿Qué Sí. colocaron ahí? ¿Qué problemática encontraron? Bueno, yo puse el de la tala de árboles, tirar basura en los mares, creo, ríos. Bueno, en sí en el agua. Y no me acuerdo de los otros dos. ¿Okay? ¿Qué problemática les molesta más? ¿Qué problemática creen que es el mayor problema de las que ustedes colocaron en su infografía? La contaminación del agua. La contaminación del agua. ¿En dónde viste contaminación o dónde ves tú contaminación del agua? Pues donde vivo el río está contaminado. ¿Y crees que se puede solucionar? Creo que sí, pero no sería fácil. Bueno, la mayoría de las cosas no son fáciles. Y si no son fáciles, no cualquiera las hace. Entonces se necesita gente que de verdad esté convencida de hacer las cosas. Bueno, ahorita vamos a retomar otra vez este tema. Vamos a avanzando. Ok. ¿Recuerdan los niveles de organización? Los niveles de organización de la materia viva. Creo que los vieron desde química, donde se decía que lo más pequeño que existe, ¿qué cosa es? ¿El átomo? El átomo es lo más pequeño que existe, que cuando se une un átomo con otro átomo, ¿qué sucede? ¿Se forman compuestos? ¿Okay? Se forma una molécula y muchas moléculas me van a formar Tejidos. muchas moléculas me formarán una célula. Y la célula es la unidad funcional de todos los seres vivos y lo más pequeño conocido con vida, la célula. Entonces, a partir de aquí ya a la biología le interesa. Cuando hablábamos de átomos, el estudio le interesaba a la química. Cuando hablamos de células, ya le interesa el estudio a la biología y muchas células formarán tejidos y los tejidos van a formar órganos y cuando se juntan muchos órganos forman un aparato o un sistema y estos sistemas van a formar un organismo completo y en este momento, cuando ya se habla de organismo, es el campo de estudio de la ecología. Un organismo somos todos nosotros, estamos compuestos de diferentes sistemas y órganos y tenemos características propias, características que nos hacen diferente a otros organismos. Y además tenemos organismos tanto macho como hembra, organismos masculinos y femeninos. Y estos organismos que son similares pueden reproducirse entre sí. ¿Qué pasa cuando se juntan muchos organismos en un sitio? Se forma una población. Cuando se juntan muchas poblaciones de diferentes grupos de organismos, se forma una comunidad. Y muchas comunidades diferentes nos darán como resultado ecosistemas. ¿Qué ecosistema conocen?
¿Conocen algún ecosistema? Los bosques El templados ecosistema árido. tropicales. Los bosques, así es. Nosotros en Tabasco es bosque tropical o selva, lo que había antes, porque Selvas ya húmedas. selvas húmedas, las selvas también tienen sus propias clasificaciones y vamos a encontrar así muchos ecosistemas. Algunos son pequeños ecosistemas propios de los lugares en los cuales nos vamos encontrando. Por ejemplo, nosotros tenemos un pequeño ecosistema que pudiéramos decir que es el popal. ¿Conocen el popal? Sí. Sí. ¿Qué organismos podemos observar que hay en un popal que no hay en otros lugares? ¿Qué organismos? El camarón de Popal. El camarón de Popal. El camarón de popal, ¿qué otro? El caracol de Popal. El caracol de popal, muy bien. ¿Cuál otro? ¿Qué otra cosa puede existir ahí? Las plantitas de Popal. ¿Las qué? Las plantas de Popal. El popal, que de ahí recibe su nombre, este ecosistema por la cantidad de estas plantas que hay ahí. Entonces, así se van formando los ecosistemas. En promedio o de manera general tenemos 7 ecosistemas, los más conocidos, y cuando tenemos todos esos ecosistemas, pues vamos a tener formada la ecosfera. Nuestro planeta es el lugar en el cual estamos interactuando, tiene muchos ecosistemas. Si nosotros hablamos de organismo, estamos hablando también de una especie. Y una especie es aquel organismo que puede entrecruzarse con otro similar, que los vamos a encontrar, ya decía hace ratito, entre hembra y macho, y que poseen características similares. Si tenemos un caballo, la hembra será... ¿Cuál es la hembra de un caballo? La yegua. Una yegua. La yegua. Una yegua. Y son muy parecidos, tienen características similares, se pueden reproducir entre ellos porque es macho y hembra. Si nosotros encontramos organismos que se parecen, pero no son de la misma especie, entonces no se pueden reproducir. ¿Un burro se parece a una yegua? ¿Tiene cierto parecido? ¿Sí? Entonces, Sí. pero no son de la misma especie, no es el mismo organismo, No. por lo cual no pueden reproducirse. Y si lo hicieran, su descendencia no es fértil. En el caso de la mula, que es el organismo que nace de la cruza de estos dos que rompen las leyes de la naturaleza, la mula nace estéril, es infértil. Como que es una regla de la naturaleza. Ok, ya se cruzaron organismos que no son similares, ok, ya no va a haber más de este porque su cría será infértil. Entonces, para poder reproducirse necesita que la especie sea similar. Vamos a encontrar el concepto de especie en otros usados para otras cosas. Por ejemplo, tenemos especie endémica. ¿Qué significa endémico? Endémico, Propio de un lugar. exactamente, que solamente pertenece a un lugar, no va a haber en otros lados de manera natural. Porque si a lo mejor Carelli se fue a vivir a Rusia y se llevó un pochitoque para allá, me va a decir, sí, pero es que ya hay pochitoque en Rusia. Sí, pero no de manera natural. Entonces, las especies endémicas solo se encuentran distribuidas en un espacio geográfico de manera natural y no las vamos a encontrar en ninguna otra parte del mundo. Tabasco tiene 7 especies de tortugas. 7 especies de tortugas que de manera natural, les repito, no se encuentran en ninguna otra parte del mundo. ¿Conocen las 7 especies de tortugas?
Ya nos había dicho por eso. Sí, Entonces, a ver, Sandy, ya sabes cuáles son. El pochitoque, Ajá, el que le dicen guau, creo, sí, la tortuga blanca, sí, este, icotea ajá. Faltan tres. y La ah, mu- la mojina, Ahí va, Sandy, la te faltan dos, te filo, faltan dos. la tres filos Ajá. y ya no recuerdo la otra. Ok, tres filos y guau es el mismo. El que te faltó fue el chiquihuao, que es uno más grande todavía, y el caimán ojo loca. Fueron los que te faltaron. Pero muy bien, muy bien. ¿Ok? Esa sería una especie endémica, algo que se distribuye solamente en un lugar. También tenemos la especie representativa de nuestro estado, también es una especie endémica, porque los otros tipos de peje lagarto no son parecidos. El que hay en Tabasco está más bonito. Tiene unas manchitas diferentes al que se encuentra en Veracruz, o es totalmente diferente al catán que se encuentra en Cuba. Entonces vamos a tener organismos diferentes según la zona y eso sería una especie endémica. Una especie clave es aquella especie que tiene un efecto importante en el ecosistema en el cual se encuentran. Y las investigaciones han demostrado que cuando un organismo, una especie clave, desaparece de un lugar, el ecosistema también corre el riesgo de desaparecer. En este caso, estamos viendo una nutria de mar. Acá en Tabasco los conocemos como perros de agua. También hay nutrias de río. Que está ahí en la fotografía es una nutria de mar. Y la importancia o por qué se les llama especies clave, es porque ellas controlan a la población de erizos. Comen muchos erizos. Si ellas desaparecen, entonces los erizos empiezan a aumentar. Y si aumentan la cantidad de la población de erizos, disminuye la cantidad de la población de algas. Y al disminuir la cantidad de la población de algas, disminuye la población de peces. Entonces, la nutria va y controla todo el lugar. También tenemos otras especies clave, como los lobos, que cuando un lobo desaparece de algún lugar, hasta los ríos empiezan a secarse. El lobo mantiene en control todo su ecosistema. En este caso, lo que hace la especie clave es ayudar a que no se deteriore el ambiente. Ojalá nosotros fuéramos como las especies clave y no hiciéramos exactamente lo contrario. Y por eso tenemos la otra, en otro contexto que se utiliza la palabra especie. Y es cuando se habla de especies en peligro de extinción. Una especie en peligro de extinción es aquella que se encuentran ya todos los organismos existentes están en riesgo de morir por alguna razón. A lo mejor ya el lugar en el cual se encuentran ya no tiene árboles, ya no hay comida en ese lugar, se murió de lo que se alimentaba y entonces ya nada más quedan 50 y ya se habla de que está en peligro de extinción porque ya todos los que están con vida están en riesgo de desaparecer. Y esas serían en donde podríamos utilizar en ecología la palabra especie. ¿Dudas con esto? Ok, vamos a avanzar. Cuando una especie se une, se junta, tendríamos una población. Cuando muchos individuos están en un solo lugar, se forma una población. Y esta población va a intercambiar material genético, entrecruzándose entre sus propios individuos y además se van a encontrar en un mismo hábitat por un tiempo determinado. Es decir, nosotros formamos parte de una población por un tiempo.
A lo mejor en un tiempo ustedes se van a otro municipio, a otro estado y formarán parte de la población de aquel lugar. No siempre se forma parte de una misma población, aunque hay individuos que sí forman siempre parte de la misma población. ¿De qué podemos encontrar población? De cualquier organismo vivo, de cualquiera, ya sea planta, ya sea animales, y hay poblaciones muy grandes y poblaciones muy pequeñas. ¿Cuáles son las características de una población? Vamos a ver dos: la densidad y la distribución espacial. Pero también podemos encontrar la natalidad, que la natalidad, cuando ustedes escuchan esta palabra, ¿en qué piensan? Cuando escuchan natalidad. En nacimientos, Nacimiento. de personas, o bueno, Nacimientos de individuos que nacieron. de cualquier cosa, ¿no? Puede ser una planta, un perro, humanos, y se está hablando del número de individuos que están naciendo en un espacio determinado, de un espacio determinado de tiempo, en un lugar, y se saca de cuánto hay en la población y cuántos están naciendo. En el caso de la mortalidad, sería el proceso contrario. La mortalidad nos está hablando de Muertes. muertes en una población. ¿Qué pasaría si ustedes se dedican a criar pollos y su natalidad es muy, pero muy alta? ¿De qué estamos hablando? Se dedican a criar pollos y tienen una natalidad muy alta. Que nacieron muchos pollos o tienen muchos pollos. Están naciendo muchos. Entonces, para el negocio, eso es muy bueno. Ahorita el que habló fue Alan, ¿verdad? Sí, Ok, perfecto. Y si fuera el proceso contrario, si en tu negocio de cría de animales estamos hablando de una alta mortalidad, se que se refiere a están muriendo. se Que se están están muriendo Está y muriendo. eso ya no conviene para el negocio. Vamos a ver, entonces la densidad. La densidad es el número de individuos que habitan en un área determinada. Yo aquí puse un ejemplo de la calle Eusebio Castillo. Si en promedio dijéramos que hay 2.500 habitantes en 2 kilómetros, entonces estamos hablando que hay 1.250 habitantes por cada kilómetro cuadrado que existe. Y de esta forma nosotros podríamos decir si nuestra densidad es alta, si nuestra densidad es baja. En el caso de la distribución, todos los organismos de manera natural se distribuyen en una zona dependiendo de los recursos. Si hay suficientes recursos, si hay suficiente comida, agua, sustrato, la distribución de los organismos será uniforme. Nadie sembró los árboles del bosque, pero crecen o tienden a crecer similar, con espacios muy marcados que pareciera que las personas o alguien llegó y formó ese bosque. En el caso de los agregados o aquellos individuos que forman grupos, también es porque o son muy territoriales y no quieren que se junte el otro grupo con ellos, o simplemente los alimentos o los recursos del lugar, ya sea agua o lugares en donde vivir, son muy contados, son pocos, entonces los organismos se van distribuyendo en algunos pequeños grupos, sería distribución agregada. Aquí podemos observar el caso de unos leones, unas leonas que están ahí, se van a distribuir en el lugar en donde haya comida y seguramente en otro lugar habrá otros organismos también muy cercanos en pequeños grupos porque hay alimento. Si los recursos y las condiciones cambian, entonces también los grupos cambiarán. Si ustedes en algún momento observan una montaña y a lo mejor en algún lugar de la montaña no están creciendo plantas, nos puede dar un indicio de que en ese lugar o no hay recursos y las plantas se están desplazando a otro lugar, o si en el lugar en donde nosotros vamos a cultivar nuestra planta no está creciendo en un sitio, nuestras plantas están creciendo más en otro, eso quiere decir que los recursos
son abundantes en esa otra zona. Y el otro tipo, que sería la distribución al azar, esta se presenta en organismos que tienen poblaciones con muy baja densidad. Son organismos que son pocos los que hay y los espacios son muy grandes, entonces se van a distribuir por donde quiera. Sería al azar. Esos serían los 3 tipos de distribución que ya habíamos mencionado. En el caso de la natalidad, ya les decía, es el número de nacimientos que tiene una población en un periodo de tiempo y se obtiene mediante el número de nacimientos con el total de la población y se multiplica por 100 o por 1000. Si ustedes piensan en que recibimos una educación ambiental y se recibe, creo que ya desde la primaria, desde preescolar, se les enseña a que debemos de cuidar el ambiente y el medio en el cual nos encontramos. Entonces, la educación ambiental, ¿para qué se da? ¿Para qué se da la educación ambiental? Para la preservación de nuestro ambiente, de nuestro planeta y para el desarrollo sustentable. Sustentable es que algo se pueda mantener con el tiempo sin afectar los recursos, pensando en los demás. Y sostenible es que de manera individual, sin que el ser humano meta mano, pueda las cosas crecer y reproducirse y ya hay otro más y ahí está. Entonces debemos de buscar que las cosas nosotros podamos ayudar a que siempre existan y que también solito puedan estar reproduciéndose. Sin embargo, no siempre hacemos esto y consumimos algunos organismos que no están disponibles todo el tiempo, no los cultivamos y tienden el riesgo de desaparecer, como el caso de las tortugas ahora en Semana Santa. Hay una problemática porque la gente va al río, captura una tortuga que no ayudó a reproducir y que sí quiere consumir. Entonces va a llegar el momento en el que ya no, las tortugas no se van a poder reproducir más y entonces esto ya no es sostenible y tampoco será sustentable seguirlas extrayendo porque nos las vamos a acabar y no habrá para las siguientes generaciones. En la medida de lo posible es importante que no consuman estos organismos, a menos que hagan una reproducción. Y para ello, para poder consumirlos con una reproducción, se necesita un permiso. En temas más adelante vamos a ver estos permisos y las leyes que se necesitan para hacerlo. Entonces, ustedes hicieron equipos. Solamente, bueno, creo que Sandra y Miriam iban a trabajar también juntas. Falta Víctor, que no sé en qué equipo va a estar. Y deben de responder las actividades de su primer tarea, donde ustedes van a elaborar una propuesta ambiental o un prototipo. Una propuesta ambiental sería, por ejemplo, que si ustedes ven un problema, ustedes planteen cómo solucionar ese problema. Y entonces, ok, si yo digo que hace mucho calor y planteo que lo puedo resolver sembrando árboles, bueno, me voy a poner a sembrar arbolitos en diferentes zonas para que esto sea de utilidad. Si yo considero que puedo hacer que crezcan muchas plantas con flor en diferentes lugares y a lo mejor yo me dedico a manejar bicicleta y ando ahí con mi grupo de bicicletas, pudiera yo hacer en equipo, mi propuesta sería que hiciéramos pequeñas bolitas de lodo con semillas, a lo mejor semillas con flor, pensando en que ya no hay abejas y las abejas necesitan flores, entonces yo voy en donde yo vaya con mi bicicleta tirando bolitas con tierra y semilla para que crezcan las flores en diferentes lugares. Y entonces ya yo pueda atraer abejas y las abejas puedan polinizar y haya más miel y haya más flores y haya más frutos de los cuales podamos consumir. Entonces yo resolví una problemática, ya hice una propuesta, ahora la tengo que llevar a cabo. Esto es lo que van a hacer en equipo. Si ustedes dicen, no, es que se desperdicia mucha agua
cuando llueve y vamos a diseñar un prototipo para poder capturar el agua de la lluvia y entonces poder tomarla para regar plantas, para hacer limpieza en casa, para el uso en el baño. Sea lo que sea que se planteen por equipo, que es la única actividad que van a hacer en equipo, deben de coordinarse muy bien. Lo ideal sería que ustedes pudieran reunirse, así como ahorita, y que se pusieran de acuerdo, que en esa reunión sí participaran activamente y platicaran cómo podrían resolver las diferentes problemáticas que cada quien tenga. Ahorita vamos a hacer un ejercicio de cómo es que lo van a hacer ustedes. ¿Ok? Hoy vamos a ver 2 etapas, son 4. En la etapa 3 y en la etapa 4 ya es llevar a cabo eso que ustedes van a hacer. Pero es importante que vayan creando por equipos las ideas de lo que se va a trabajar. Primero, deben de definir o contestar 2 preguntas. La primera pregunta sería que, ¿cómo o qué problemática tienen ustedes, qué experiencia han vivido que no les haya gustado y que quisieran cambiar relacionada con el medio ambiente? Problemáticas relacionadas con el medio ambiente que les gustaría cambiar, algo que hayan vivido y que digan, no me gusta esto y yo quisiera cambiarlo. ¿Qué problemática? El mal uso del agua. ¿El mal uso del agua no te gusta? No, ¿Ok? Ya comentaste algo, otro en tu equipo dirá otra cosa y así van contestando. En promedio van a tener entre 6 respuestas. 6 respuestas, 3 si hacen los equipos más pequeños, pero creo que todos están casi de mínimo 4 personas, creo, por los equipos. Y necesitan ustedes ponerse de acuerdo para que puedan tener muchas ideas. Una vez que ya contestaron qué experiencia, ahora, ¿qué les molesta de la escuela o de la comunidad de temas ambientales? No me van a decir, es que me molestan los maestros. Eso no está directamente relacionado con el medio ambiente. Problemas relacionados con el medio ambiente que ustedes pudieran plantearse y que pudieran resolver, cómo pudieran expresarlo. ¿Qué les molesta? ¿Qué les gustaría cambiar de la escuela o de la comunidad? La basura, profe. ¿Les gustaría cambiar la basura? En el aspecto de que por donde quiera está tirada, ríos, calles, no sé dónde más. ¿Se imaginan, ahorita que estás diciendo eso, te imaginas que en tu calle pudieras organizar a las personas para que en un lugar pusieran puro plástico, para que en otro lugar pusieran puro metal, para que en otro lugar desperdicios orgánicos? Y entonces esa calle, esa comunidad estaría eliminando una gran problemática. Ya nada más hay que organizar a la comunidad para ver qué se va a hacer con esos residuos que se están acumulando y cuál sería el uso que se le va a dar. Pero eso ustedes por equipo pudieran ir planteando una posible solución. Una vez que ustedes discutan cuáles son esos problemas que afectan a su comunidad, ahora van a hacer un listado. Ok, ¿cuál será más? Bueno, digo un problema yo porque ya tenemos 2 anteriores. A ver, ya dije el del calor. Ok. ¿Cuál será más importante o que pudiéramos resolver más rápido? El problema del calor que decía yo, el problema que decía María Guadalupe de el agua o el problema que dice Francisco de la basura. ¿Cuál nos urge resolver? Vamos a enumerarlos. 1, 2, 3. ¿Cuál problema? La basura. ¿La basura sería el número 1? Ok, ¿y número 2? Sí.
El agua. El agua. El agua. Y número 3, el calor. El calor. Ok, ya tenemos el orden de todos los problemas que fuimos platicando en equipo. Ahora necesitamos decidir qué problemática resolvemos. ¿Cuál quieren que resolvamos? Necesitamos ponernos de acuerdo. ¿Cuál vamos a resolver? El equipo de María Guadalupe, Francisco y yo. ¿Cuál resolvemos? ¿Cuál de las tres resolvemos? Ya vimos el orden y también las fuimos priorizando, las colocamos por número. La más importante, según nosotros, sería la de la basura. ¿Resolvemos esa? Sí. Ya que nos pusimos de acuerdo, ya que nos discutimos todas las ideas, ya decidimos cuál vamos a resolver, entonces pasamos a la etapa 2. Y ahora en la etapa 2 tenemos que decidir cómo vamos a resolver ese problema y qué es lo que necesitamos para resolverlo. A ver, les escucho, ¿cómo vamos a resolver esta idea que estamos haciendo de la basura? ¿Cómo resolvemos esa problemática? Porque Francisco nos dice que es que hay basura por donde quiera. ¿Cómo cambiaríamos eso? ¿Empiecen? Poner botes de basura de orgánico e inorgánico en ciertas partes en donde pase la gente para que ahí ya el que viene a buscar la basura pues se le sea más fácil y no esté regado por todas partes. Ok. Ya su compañera Dalila nos dice que lo vamos a resolver colocando botes de basura que se pueda clasificar la basura y ahí la gente la deje. Ok, ¿quién más? ¿Quién más puede aportar otras ideas? Pues igual sería que primero recoger toda la basura, limpiar todo y ya de ahí poner los botes, poner letreros para que ya pues ya no se tire la basura en la calle. Pero primero pues sería recoger. Ok, ahora Yesenia nos plantea otra idea y nos dice, hay que recoger la basura, hay que limpiar primero y ahora sí, ya le dices a la gente, ve, ya está limpio, ahora colócalo en estos botes que nos decía hace rato Dalia. Y así van a ir dando ideas ustedes de cómo poder hacerlo y nos vamos a quedar con las ideas más locas, las ideas más creativas, no lo común, no lo que la gente normal haría. Ustedes son diferentes, ustedes tienen muchísima imaginación, su mente está tan fresca y sus ideas son muy interesantes y entonces van a buscar cuáles son las ideas más creativas y esas son las que van a ir colocando en la tabla que se muestra ahí. Ok, ¿cuál es la actividad? Recoger la basura. ¿Qué materiales necesitamos para poder limpiar? Para limpiar, para recoger toda la basura de ese lugar o de esa comunidad que elegimos, ¿qué materiales necesitamos? Rastrillo. Escoba. Okay. Rastrillos, escobas, Sala. Un recogedor. bolsas, a lo mejor guantes, porque Carretilla. no sabemos, carretilla, porque seguramente va a pesar. ¿Sí? ¿Ustedes participaron cuando Guantes. se hizo lo del reto de basura challenge? Sí. Sí, ¿Les tocó levantar bastante basura? Sí, mucho. Exactamente, entonces sí se necesita probablemente una carretilla. Ahora, ya dijimos todo lo que necesitamos. ¿Cómo lo vamos a conseguir? ¿De dónde lo vamos a agarrar? ¿De dónde agarramos carretilla? ¿Cómo la conseguimos? Pues alguno de los alumnos debe tener su papá o algo. Pero Ok. está su papá, su abuelita, su tío, al vecino. Octavio nos plantea que entonces invitemos a la comunidad a que nos preste las herramientas y nosotros hacemos el trabajo. Ya tenemos otra idea ahí. Ya podemos limpiar,
¿saben qué? Nosotros nos vamos a limpiar, si nos quieren ayudar, pero necesitamos herramientas. A lo mejor primero hay que pasar invitando a la comunidad, a la calle, algo, pero ya tenemos una idea de cómo empezar a trabajar. ¿Está claro lo que van a hacer? Sí. Sí. Ok. Sí. Hace un tiempo me decía una niña de este grupo, es que queremos limpiar una playa. Y yo le dije que la idea estaba muy bien, ir y limpiar una playa. Sin embargo, pues la playa no está dentro de la comunidad en la cual nos encontramos. Pero si pudieran limpiar un río, pudieran limpiar una zona cercana en la cual ustedes se encuentren, pudieran sembrar árboles frutales, pudieran limpiar las calles, decirle a la gente, vamos a limpiar entre todos, establecer horarios, a lo mejor a las 7 de la mañana, miren, vamos a empezar a salir a barrer nuestras calles para que todo esté más limpio. Tal vez no necesitan ustedes hacerlo. A lo mejor invitan a la gente a que haga las actividades. Pero la idea fue de ustedes. Ustedes empezaron a coordinar todo. Ustedes invitaron a la gente. Una vez que ya tengan todas las ideas armadas, entonces pasaremos a la etapa 3. Ahorita se van a ir por equipos para ponerse de acuerdo y contestar la etapa 1 y la etapa 2. En cuanto la tengan, me la mandan por WhatsApp. Vamos a continuar ahorita por WhatsApp. Me la mandan, o los que se quieran quedar y hacer una reunión para ponerse de acuerdo también. Me mandan ya contestado todas sus actividades, el listado si hay 4 en el equipo, entonces 4 problemáticas que identificó cada quien. De preferencia, a mí me hubiera gustado que el equipo fuera de la misma comunidad. Sin embargo, conozco a algunos de ustedes en donde viven y sus equipos no son precisamente con personas de la comunidad. Si ustedes consideran que pueden trabajar así, no hay ningún problema. También pudiera ser que vamos a sembrar árboles frutales. ¿Se imaginan que Nacajuca estuviera lleno de árboles frutales? Por donde quiera hubiera naranja, mango, guayaba, en los andadores. Y la gente pudiera estar cortando ahí frutas. Y a lo mejor ustedes dicen, no, es que yo voy a sembrar árboles frutales en tal calle, yo en esta otra calle, yo por acá. También se puede hacer. Entonces, yo sé que se les van a ocurrir muchas ideas. Entonces, vamos a terminar en este momento la clase y nos vamos a ir por equipos a trabajar.